¿Qué pasa cuando nuestra música empieza a tener un valor competitivo, de oportunidad laboral, o numérico como si de una nota escolar se tratara? ¿Qué pasa cuando nuestra música solo le puede gustar a un tipo para que podamos seguir viviendo de eso? ¿Qué pasa cuando el valor de nuestra música solo está definido por qué tan rápido podemos tocar o quién es el más virtuoso? Esta película es lo que pasa. Puedo ser ignorante y pecar fácilmente en lo que muchos músicos creen que los conservatorios son lugares donde la música como un arte no existe, donde es solamente leer un pentagrama y son todos robots. Pero no, respeto la disciplina y el tipo de enseñanza que se da en estas instituciones. Además que hay distintos tipos de conservatorios, donde sí, algunos están enfocados a las competencias y ese ambiente tenso donde la música se deja de disfrutar un poco, pero no todos son así. Aclaro esto porque voy a hablar de una ficción y quiero que entiendan que cuando esté retratando el conservatorio Schaffer de la película, para nada define mi opinión sobre los conservatorios de la vida real. De hecho, esta película tuvo mucho rechazo de algunos músicos, justamente por retratar el conservatorio, las instituciones musicales como un infierno, donde los profesores y alumnos se tratan mal entre ellos y la música es solo una excusa para conseguir estatus social, que es exactamente lo que pasa en la película. Pero hay que tener en cuenta que en esta ficción también hay un baterista que le sangran las manos de tanto tocar y el rey de la batería tiene transpiración. Mi punto es que muchas críticas, como las del youtuber norteamericano Adam Neely, se enfocaron únicamente en ver que también la película retrata aspectos sociales, teóricos y prácticos de la música. Y bueno, en el caso de Adam Neely, él es un tipo que estudió jazz gran parte de su vida y seguro tenía algunas cosas que decir y con las que podemos estar de acuerdo en su respectiva crítica, porque él vive el mundo de la música en su vida diaria y sabe mucho del tema. Pero al final del día, estos detalles y cosas de las que se quejan Neely o Rick Beato, otro gran maestro de música que literalmente criticó el tráiler y no vio la película, se han fijado en detalles que no importan. La música en la película es solo el medio de expresión que tienen los protagonistas para ilustrar las ideas y moralejas de la misma. Si bien no puedo negar que la música es importante y juega un papel fundamental en la trama, no creo que deberíamos llevarlo al punto de parar la película y ver si las notas del pentagrama de Caravan coinciden con lo que estamos escuchando, porque básicamente este fue el análisis que hizo Adam Neely. Mi enfoque musical de la obra va a ser más sentimental, ya que como músico me generó un montón de preguntas y cuestiones sobre cómo abordar mi pasión. Creo que el problema que tuvieron el resto de músicos con esta obra es que al ser una de las pocas representaciones en la cultura popular del jazz y la enseñanza musical, se nos muestra un mundo de terror enfermo y obsesivo, que poco o nada tiene que ver con la experiencia real de varios estudiantes de jazz. Claramente algo de lo que varios no estaríamos de acuerdo es esta idea que presenta uno de los personajes de que la mejor música solo puede ser alcanzada a través de la obsesión, la locura y el abuso psicológico, ya que esto nos da a entender Fletcher cuando explica su método de enseñanza. Pero bueno, las cosas no son tan fáciles. Creo que el verdadero dilema que presenta la película, como lo dice su director, es este. What is the price of success worth, and how do you even define what success is? Is success leading a happy, healthy life and being a good person, or is success kind of leaving something behind for people who never knew you to appreciate? ¿Cómo definir el éxito musical? Porque si bien, como ya dije, varios no estamos de acuerdo con la idea de que autodestruirse y abusar de uno mismo para lograr objetivos artísticos, técnicos o profesionales no es la única forma de lograr esas metas, no puedo evitar sentir que hay un poco de verdad, un gris, donde habría que detenernos a pensar si la obsesión y todas las cosas que muestra la película sirven para ascender como personas en nuestra pasión o solamente para destruirnos. ¿El arte necesita en algún punto obsesión? ¿Vale la pena esto? ¿Dónde está el éxito en la música? ¿Qué lo define? Estas y más preguntas son las que voy a tratar de responder a medida que avance en el análisis. Parte 2. Andrew Newman, buscando tu lugar en el mundo. La película empieza muy bien, ya que logra perfectamente establecer a los dos personajes principales, su relación y lo que se va a desarrollar a lo largo de la película solo en la primera escena, donde vemos que abre con Andrew tocando la batería, practicando, solo, concentrado en su objetivo, y luego entra Fletcher para poner a prueba sus habilidades, pero como no cumple con sus expectativas, lo abandona de forma cruel, haciéndole creer que tenía una oportunidad para entrar a su banda. Esto nos muestra ya los métodos manipulativos del profesor. Él hace esto porque cree que si un músico es lo suficientemente bueno, no dejará de intentar a pesar de que lo traten mal y todo parezca estar en su contra. Él está buscando a alguien que siga adelante a pesar de que le tiren cosas mientras esté tocando, literalmente, ya que como sabemos,
Él usa esta historia de que a Charlie Parker le tiraron un platillo por tocar mal, a lo que utiliza esa experiencia para mejorar en su instrumento y que nunca lo vuelvan a humillar de esa forma. Y Fletcher más tarde en la película le lanza una silla a Andrew mientras está tocando. Igual me gustaría aclarar que consulté algunas fuentes y todas indican que esta historia no es exacta como lo cuenta Fletcher, donde el platillo casi decapita a Parker y fue humillado, sino que el platillo fue a su pie y nunca a su cabeza, pero desde luego que sí fue humillado por su forma de tocar en esa época. Siguiendo, Andrew tiene como sueño ser uno de los mejores bateristas del jazz, tanto que al principio de la película vemos cómo está determinado a conseguir ese objetivo. Una de las cosas que me gusta de este personaje es que no es ningún chico especial o destacado, es alguien común como cualquiera de nosotros que se puso a trabajar duro y a conseguir lo que él quería. Y con esto todos nos podemos identificar fácilmente, ya que nuestros logros alguna vez requirieron el esfuerzo que él le da a sus habilidades en la batería. También es una imagen necesaria para los músicos, porque muchos creen que los virtuosos son gente con un don o talento natural, como se les suele llamar, pero la realidad es que hay mucho trabajo detrás de cada genio, y me encanta que la película muestre eso. La cuestión donde ya empiezo a diferir con el protagonista es que su ideal de éxito musical es bastante contradictorio si entendemos a la música como un medio de expresión y creatividad que nos hace sentir bien, porque la verdad es que él solo busca poder probarse a sí mismo y a su profesor que es uno de los mejores. Creo que si bien se entiende que la película plantea la pregunta de ¿vale la pena en nombre del éxito perder nuestra humanidad?, en realidad nos estamos salteando una más importante y es la de ¿qué es el éxito? ¿Qué es ser exitoso en la música? Y esto es una pregunta realmente subjetiva porque, por ejemplo, Daddy Yankee nos podría decir que ser exitoso en la música es poder vivir de ella, llenar estadios, tener millones de visitas en tus canciones y hacer el tema del verano. Mientras que yo diría que ser exitoso en la música es estar a gusto con la música que haces y tener la oportunidad de compartirla a cualquier persona que te escuche con verdadera atención, aunque sea solo una. Pero para Andrew la definición de éxito que dieron Daddy Yankee y Aler Mashiro son mediocres. Para Andrew el éxito es conseguir la aprobación de las élites del jazz. ¿Y por qué digo jazz y no música en general? Esto es importante, ya que en el cuarto del protagonista logramos ver una frase que dice: si no tienes habilidad, terminas tocando en una banda de rock, frase que atribuimos a su ídolo, Buddy Rich. Pero no hay que darle mucha vuelta como para ver la cantidad de prejuicios que tiene esa frase. Igual, siendo justos, hay que entender el contexto en el que Rich la dijo, una época donde el rock estaba en desarrollo, y era bastante simple la verdad. Pero aún así retrata lo pedante que es nuestro personaje, al tener esa frase pegada en su cuarto. Hago énfasis en este hecho de la película, porque creo que en la misma, además de retratar una relación abusiva y la obsesión por nuestros logros, intencionalmente o no, nos muestra cómo podemos manchar lo divertido y satisfactorio de la música, por conseguir estatus o aprobación social, o por nuestro ego de creernos los mejores por tocar determinado género, en este caso, el jazz, que como vemos en la película requiere mucha habilidad y dedicación. Hay una escena donde se nos deja bastante en claro los delirios de grandeza que tiene Andrew, que merecidos o no, ya que sí, yo personalmente considero al protagonista como un crack, porque me gusta la música que él hace y adoro a las personas que se matan trabajando por una pasión. Pero aún así, no creo que eso justifique el hecho de que menosprecie a los demás, ya que por ejemplo, su ego afectó su relación con su novia, donde si bien no hubo un desarrollo profundo de esta pareja en la película, ya que solo tienen 4 escenas donde se relacionan en persona, cuando Andrew está rompiendo con ella, Nicole admite que él la hizo sentir como menos o una fracasada por no ser como él, por no tener esos objetivos de grandeza en la vida. De hecho, en la primera cita que tienen, cuando Neiman le pregunta a qué se dedica, la cámara se acerca más a la cara de los personajes, dándonos a entender un acercamiento emocional y la importancia de lo que están hablando, donde podemos ver que Andrew no entiende por qué Nicole no se dedica a una carrera en específico, y tampoco por qué eligió la universidad a la que va, ya que como ella dice, no sabe qué hacer todavía con su vida. Como Andrew no entiende y le sigue insistiendo, ella le hace la misma pregunta ofendida: ¿por qué elegiste la escuela a la que vas? Y él responde de la peor forma posible, porque es la mejor escuela que hay. Esta respuesta genera un momento incómodo, ya que él, indirectamente, le estaba diciendo que ella era menos por no tener una dirección clara en su vida, o al menos le hace sentir de esa forma. También, en la escena donde rompen, Nicole deja bastante en claro todo esto que acabo de decir. And when I did see you, you treat me like shit because I'm just some girl who doesn't know what she wants, and you have a path, and you're going to be great, and I'm going to be forgotten, and therefore you won't be able to give me the time of day because you have bigger things to pursue.
Creo que esta forma de ver el éxito para Andrew solo le hace enajenarse del resto de personas y tratarlas como menos por no tener sus mismos objetivos, cayendo en un egocentrismo típico de cualquier pedante. Pero bueno, más allá del aspecto social, lo peor de todo es que también arruina la música esto. La disciplina y la ambición están bien. Pero cuando ya nos empezamos a enfermar y a desquitarnos físicamente con nuestros instrumentos, es porque se nos está yendo de las manos nuestra dedicación por la música. Puedo decir sin vergüenza que varias veces aplasté con enojo y en forma de descargo todas las teclas del piano cuando no me salía algo. Creo que todos alguna vez nos frustramos y empezamos a tocar cualquier cosa en forma de descargo. Pero de eso a literalmente a romper tu instrumento creo que hay una gran diferencia. Estamos viendo una persona donde el objetivo trasciende la sensación de disfrutar lo que hace, enfermándola, donde la música como algo para sentirse bien ya no existe. Pero bueno, acá viene un hecho que no podemos negar, y es que a veces en la música no es todo diversión. A veces simplemente es estar 2 horas tocando el mismo compás hasta que salga. A veces es simplemente practicar una escala aburrida. Mi punto con esto es que reconozco que no todo en la música es disfrutar y felicidad. Es verdad que si queremos ser buenos tenemos que dedicarnos más a las partes técnicas y teóricas. Pero el tema es justamente saber equilibrar eso y no dejarse llevar. Y Andrew en toda la película se está dejando llevar. Pero más que nada por la influencia de Fletcher y cómo él controla la forma en la que ve el jazz. Pero ya hablaremos de este personaje más adelante. Una escena que ejemplifica lo que estoy diciendo es cuando él ve un video de cuando era chico tocando la batería y esto lo emociona. Para cuando ve este video fue después de toda la locura que pasó después de que lo echaron del conservatorio. Yo logré interpretar que en ese momento se está viendo a sí mismo cuando la música era algo inocente como él cuando era más chico, y lo abruma el hecho de cómo algo tan lindo y puro pasó a ser toda la presión que tiene ahora con el conservatorio, sus partituras y el haber estado bajo la tutela de un profesor que siempre lo manipulaba para que mejore. Creo que a cualquiera le suele pasar que cuando se deja llevar mucho por esa cosa que le gusta y las cosas se empiezan a poner mal, cuando ve algún recuerdo de cómo empezó en esa cosa, logra recapacitar sobre cómo tiene que abordarla y no presionarse de forma insana y disfrutarlo tal como lo hacías como cuando empezaste, recuperando el sentido original de lo que querías hacer en un principio. Piensen que esto puede aplicarse a cualquier cosa que hagan, un deporte o cualquier hobby que luego se convierte en una profesión. Pero bueno, como ya sabemos es muy tarde para él, y al final de todo lo que pasó siempre va a querer impresionar a Fletcher, porque después de todo él es el único que puede apreciarlo. Y esto es algo importante para cualquier músico, ser escuchado. Indagando más en cómo se origina esta obsesión de Andrew por ser el mejor, hay un trasfondo que ya va de su vida personal y la relación que tiene con su familia. Hay solo una escena que profundiza en esto, que es cuando él está comiendo con su familia. En la misma podemos ver cómo al comienzo su tío se burla de Jim, el papá de Andrew, por haber cocinado mal. Él solo se ríe aceptando la burla que le están haciendo, mientras que vemos que a Andrew no le gusta esto, mostrando una dinámica familiar que a lo mejor se repite varias veces. Para explicar esto de forma más literal, el guión de la película describe de esta forma la burla que le hacen a Jim. Jim se ríe, Andrew mira. Hay un trasfondo en esa broma. La dinámica de poder entre los hermanos es clara. Lo que podemos interpretar con esto es que el padre de Andrew no se hace respetar por su familia y genera que su hijo no quiera ser como él, ya que él sí está determinado a probarle a los demás que es grande y merece reconocimiento. Esto se desarrolla más cuando le preguntan cómo le va con la batería. Cuando él está explicando, le interrumpen sus primos y se ponen a hablar de sus logros y su tía menciona: Come on, the talent at this table, that is stunning. And Andy, with your drumming. Claramente dejándolo de lado. Reflexionando más sobre el hecho de ser baterista, claramente puede ser una de las formas de hacer música más despreciadas o poco valoradas por la gente en general. Por no decir que hay ocasiones donde la pregunta de ¿son los bateristas músicos? Genera debates de verdad. No digo que siempre, pero ser baterista puede ser una forma de hacer música más difícil de apreciar. Y esto juega un papel importante en Andrew, porque él quiere ser visto, él sabe que es bueno y nosotros también lo sabemos, pero hasta su propia familia no puede verlo. A pesar de que él les diga que está tocando para el mejor conservatorio de jazz que existe, ellos hacen como si nada. Lo peor de todo es que no solo no aprecian a Andrew por sus logros objetivamente grandes, sino que lo ponen como menos ante sus primos que por hacer deporte en una división amateur y estar en un modelo de la ONU, cosas que son más populares entre los jóvenes de Norteamérica, lo dejan de lado.
Esto claramente afecta al ego de nuestro protagonista, que más allá de que lo aprecien o no, él sí se cree mejor que los demás. Las cosas se empiezan a poner peor en la cena cuando Andrew puede seguir explicando cómo va su carrera, y menciona que participa en competencias de jazz, a lo que su primo le pregunta que cómo funciona eso, ¿no es subjetivo? A lo que él responde con un seco no. Este detalle lo considero importante. Si bien Andrew se refiere a que las competiciones de jazz no son subjetivas, no me sorprendería que piense lo mismo del resto de la música fuera de las competencias. Como ya expliqué anteriormente, él pone al jazz como un género absolutamente superior a todo. Siguiendo, Andrew se cansa de que lo menosprecian, a pesar de haber mencionado que está en la mejor orquesta de jazz del país. Sinceramente es feo que a veces para explicarle el valor de nuestra música a alguien tengamos que decir ese tipo de cosas. Podés hablar todo lo que quieras de lo que haces, describir tu proceso creativo, las emociones que te genera, pero si no hablas de la plata o el estatus social que tiene, a nadie le importa. Por lo que tenemos que recurrir a darle valor a nuestro trabajo diciendo este tipo de cosas para llamar la atención de las personas. De hecho, a Andrew le preguntan si gana plata con eso, dejando en claro que nada les interesa todo lo que contó anteriormente. Lo cual es peor si tenemos en cuenta que ya recurrió al recurso del estatus social, cuando básicamente dice: no chicos, soy exitoso en la música porque estoy en la mejor orquesta del país, tiene aprobación social de una institución, así que ya pueden felicitarme. Y esto es feo porque sinceramente para nosotros nuestra pasión tiene un valor especial independientemente de cuántas personas nos escuchan o lo que nos paguen por ello. Y claramente queremos que nos feliciten por lo que hacemos y no porque ganemos cierta cantidad de plata o la fama que nos da. Pero bueno, como venía hablando, esto es la definición del éxito en varias personas. Para mí el éxito es la satisfacción personal y poder compartirlo con alguien que de verdad importe. Mientras que para la familia de Andrew claramente no es eso, y por eso lo desprecian. Las cosas se ponen aún más tensas cuando Andrew dice a sus primos que nunca van a estar en las ligas mayores del fútbol americano, ya que para ese momento él estaba enojado por cómo lo menospreciaban y se descarga con ellos. Y su padre le dice que él tampoco va a estar en el Lincoln Center, siendo este uno de los centros culturales artísticos más prestigiosos de Estados Unidos. Que su padre no lo haya defendido y encima le haya dicho eso es peor, porque él tampoco cree que pueda lograr sus objetivos. En el guión de la película se nos muestra que Andrew esperaba que su padre lo defienda, pero como vimos pasó todo lo contrario. Esta escena es una de las más importantes para mí, porque además de retratar cómo los músicos a veces somos menospreciados, también explica el trasfondo familiar de Andrew perfectamente en una sola escena. Todas las cosas que se dicen, la forma de menospreciar indirectamente a Andrew, el hecho de que hayan miembros de la familia con más respeto por hacer cosas que son más populares, todo esto da una motivación real y con la que nos podemos identificar. Como Andrew no tiene aprobación ni siquiera de su padre, su vínculo más cercano en toda la película, es por esto que pasa a buscar otra figura paterna, que es su profesor Fletcher. Porque a pesar de que lo trate mal, abuse de él y lo haga sufrir un montón, lo queramos o no, Fletcher es el único que valora las habilidades de Andrew como lo merece. Y para un pobre músico que nadie le presta atención, es fácil caer en los brazos de la única persona que te respeta. Y claro que te puede conseguir un puesto en la mejor orquesta del país, también tengamos en cuenta eso. En conclusión, tenemos a un personaje que se obsesiona con la música de forma insana para probar que es uno de los mejores, lastimándose a él y a las personas que lo rodean, mientras que su profesor impulsa este comportamiento autodestructivo y una visión pedante del jazz que lo enajena de conocer el resto de la música. Tenemos a alguien que no es valorado por nadie, ni por su propio padre, tanto que tiene que recurrir a Terrence Fletcher, del que ya hablaremos ahora. Parte 3. Terrence Fletcher, cuando termina la música. Con este loco la música termina. No veo música en lo que hace, excepto en la escena final donde por lo menos todo el sufrimiento que pasa el protagonista culmina en una verdadera obra de arte. Pero esto es obra de Andrew y no de Fletcher, a pesar de su participación educativa. Podría pasar gran parte del análisis narrando y explicando cómo lo que hace está mal y cómo contamina a sus estudiantes con su actitud, ya que al igual que Fletcher, el resto de músicos en el conservatorio, al menos la mayoría, son todos creídos, se tratan mal y se gritan entre ellos. Y esto lo podemos atribuir a cómo la personalidad de Fletcher influencia en el resto de la orquesta. Como no los quiero aburrir diciendo que la música debería ser algo para que nos sintamos bien y podamos conectar con otras personas, en lugar de burlarnos porque alguien no puede tocar bien o tirarle una silla en la cara, prefiero enfocarme en otras cosas.
además del hecho de que Fletcher es malo y un manipulador, ya que eso se sobreentiende, y si bien hay muchas escenas que muestran esto de una forma interesante, creo que es una pérdida de tiempo y puedo enfocarme en otros aspectos del personaje. Por ejemplo, cuando Fletcher y Andrew conversan en un bar, Fletcher critica los álbumes de jazz de Starbucks actuales, que básicamente es un jazz simple o música relajada de piano, como esas playlists de jazz, café y ese tipo de cosas. Él dice que ese tipo de música es la causa de que el jazz no sea tan grande ahora como lo fue en su época. Esto es interesante y no me sorprende que Fletcher opine de esta forma, pero lo irónico de todo esto es que al principio de esa escena lo vemos a él tocando el piano, la misma música que está criticando, un jazz relajado y simplón, lo que me hace pensar que tal vez Fletcher tiene un ideal de música superior que nunca pudo haber alcanzado, y por eso está tan obsesionado en conseguirlo a través de otra persona. Si bien dije que no iba a analizar su conducta agresiva, sí pienso que la charla que tiene con Andrew en el bar, además de cuando hablan del jazz actual, merece atención cuando él explica por qué se comporta como lo hace. Él dice que si no presionamos a las personas más de lo esperado, estaríamos privando al mundo del siguiente genio, del siguiente Louis Armstrong, Charlie Parker, Buddy Rich, etc. Y este es otro de mis problemas con el personaje. Él cree que un genio solo puede provenir de la negatividad. Es este cliché dramático de que los grandes artistas siempre vienen de la oscuridad, y bueno, para mí es más complejo. Entiendo que Fletcher se refiere al tipo de mediocridad que hace que nos estanquemos como músicos. Como él dice, no hay palabras más dañinas que buen trabajo. Después de todo, los mejores no eran conformistas y siempre empujaron los límites de la música. Pero mi punto es que no creo que uno para ser tremendamente bueno tenga que pasar por el infierno por el que pasó Andrew. La música tendría que hacernos sentir bien, incluso más si llegamos a ser tan buenos como Andrew. No nos tiene que hacer mal y dejarnos solos para morir jóvenes. I'd rather die drunk, broke at 34 and have people at a dinner table talk about me than live to be rich and sober at 90 and nobody remember who I was. Para Fletcher es una tragedia que el mundo no haya podido conocer a Charlie Parker, pero para mí es una tragedia también que él mismo, por conseguir el éxito, muera solo y triste, como lo es el caso de uno de mis primeros ídolos en la música, Jim Morrison. El que no se haya podido recuperar de lo que sea de lo que le estaba pasando y que se haya muerto de una forma tan rara y solitaria, también es una tragedia para mí. O lo mismo con otro ídolo mío, Keith Emerson, uno de los mejores tecladistas del rock, que murió de una forma aún más trágica y que la verdad nunca terminé de entender. El punto es que a Fletcher no le importa cómo terminarán las vidas de estos artistas con tal de poder conseguir esa música superior que tanto anhela a través de ellos. De hecho, casi en la mitad de la película se nos dice que uno de los alumnos prodigios de Fletcher se había suicidado, y como ya sabemos probablemente este también sea el camino de Andrew. En una entrevista con el director de la película se le pregunta esto justamente. ¿Dónde crees que estos dos estarán después del final de la película? Tuvieron un gran momento juntos en el final, pero siento que siempre se odiarán. A lo que el director respondió, definitivamente, creo que tuvieron un momento fugaz. Creo que hay un daño del que no se podrán recuperar. Fletcher siempre creerá que ganó y Andrew será una persona triste y vacía que morirá en sus 30 de una sobredosis. Tengo una visión muy oscura de a dónde va esto. Como ya dije, yo no estoy de acuerdo con la idea de que el fin artístico justifica arruinar la salud de una persona, pero de todas formas me veo en la obligación de analizar la escena final, que después de todo es la obra a la que Fletcher y Andrew querían llegar después de tanto trabajo y todas las cosas horribles por las que pasaron. Parte 4. La belleza del final. Narración y apreciación. Andrew vuelve a tener una oportunidad para tocar en una nueva banda que está dirigiendo Fletcher. Lo vemos emocionado y con esperanzas. También viendo a través de una puerta para ver si llegó su padre a verlo, dándonos a entender que todavía sigue buscando su aprobación y ser visto por él. Cuando la banda sube al escenario y están a punto de tocar, Fletcher le dice que sabe lo que hizo, que lo denunció, razón por la cual pierde su trabajo en el conservatorio. Es por esto que él, en forma de venganza, le hace creer que van a tocar canciones que ya conoce cuando en realidad no, haciéndolo pasar un ridículo con la banda y las personas que los están escuchando. Debido a esto, Andrew se va triste y avergonzado. Su padre lo recibe para que los dos se vayan, pero justo en el último momento él decide volver. Su padre no entiende qué está haciendo. Andrew se sienta de nuevo en su puesto e interrumpe a Fletcher mientras habla con la audiencia. Él empieza a tocar de la nada, nadie entiende lo que está pasando, hasta que Andrew le dice al bajista, Caravan, yo te doy la entrada. Y después todo empieza a tener sentido. Todos los músicos entienden lo que está pasando y qué tienen que tocar.
La música suena bien, la cámara hace un enfoque cercano a cada instrumento, a cada arreglo y detalle, a las poderosas octavas del piano, a la batería de Andrew y a Fletcher dirigiendo la música con sus manos. El apartado visual empieza a transmitir la energía de Caravan, cuando los instrumentos de viento hacen una llamada y la batería es la que responde. Vemos un rápido cambio de enfoque entre la batería y Fletcher, grabado en una sola toma realmente poderosa. La música suena tan bien que logra sacarle una sonrisa al tipo que siempre está enojado. Y cuando este da la señal de que la obra terminó, la batería sigue sonando. Andrew está determinado a hacer el solo completo de Caravan. Fletcher no lo puede creer y lo deja seguir. Ya no le importa su venganza personal en contra de Andrew. Él solo quiere alcanzar ese ideal artístico del que tanto anhela desde el principio de la película. Podemos ver cómo Andrew empieza a sufrir físicamente, pero él sigue empujando los límites de su cuerpo para poder alcanzar su objetivo, donde se deja llevar por la energía del momento y explota. La batería empieza a sonar como una bomba. Vemos a un músico extremadamente concentrado en lo que está haciendo. Andrew ahora es el centro de atención, ahora está siendo visto y apreciado como tanto quería. Incluso su padre ahora lo está empezando a ver, pero no sabemos si está asustado de ver en lo que se convirtió su hijo o impresionado por sus habilidades. Tal vez las dos al mismo tiempo. El solo de batería es tan intenso que uno de los platillos se caen, pero Fletcher lo ayuda y lo pone en su lugar, dejándonos en claro de nuevo que a él solo le importa la música, porque en un principio él quería dejar en ridículo a Andrew, pero como vemos, ahora lo está ayudando a hacer el mejor solo de su vida. Él le sigue haciendo señas con los brazos, lo está ayudando a seguir la estructura. Llega una parte del solo muy delicada y precisa donde tiene que bajar gradualmente la velocidad. Podemos ver en la cara de Fletcher la satisfacción de cómo esta compleja obra musical está siendo perfecta hasta ahora. Entonces es momento de subir la velocidad de nuevo. Vuelven los golpes violentos a la batería. Podemos ver el sudor y la sangre de Andrew en la misma. El solo finalmente llega a su fin con un pequeño silencio, donde los protagonistas se miran, donde Andrew mira a su profesor. Sin decirle nada, ya sabemos que con esa mirada le está preguntando si tiene su aprobación. Y de nuevo lo vemos sonreír, entendiendo que por fin, al menos en ese hermoso momento, en ese único y fugaz momento, los dos están felices con el resultado que tuvieron, cerrando el famoso estándar de Caravan con toda la banda. Y de esto se trataba toda la película, de conseguir ese ideal de belleza musical que vienen trabajando desde que se conocen. Esta es mi escena favorita porque adoro cómo la música en el contexto de la película expresa todo lo que vimos. Al menos en los momentos donde Andrew hace su violento solo de batería, yo siento que está expresando todo el odio y drama interior que tiene. Todo lo que tuvo que pasar para llegar a donde está. Esa forma de tocar la batería representa toda su historia y nosotros en el contexto de la película podemos entenderlo. Porque si tuviésemos esta escena sin contexto, obviamente sería un simple video musical. Pero bueno, eso es también otra de las razones por la que me encanta. No hay palabras y no necesita tenerlas. Todas estas emociones que estuve describiendo del personaje llegan a un clímax que solo puede ser expresado con el lenguaje de la música y el lenguaje visual de la cámara, donde estos dos conectan y hace que me guste la música más de lo que debería. Porque he de admitir que en la música, queramos o no, la exposición visual puede influir en qué tanto nos emociona lo que estamos viendo. Y acá funciona perfecto, porque valga la redundancia, estamos viendo una película, un arte audiovisual. Creo que la conexión música y cine que se hace es perfecta porque tanto Caravan y la película están compuestas con momentos tensos, momentos donde la película se relaja, como cuando Andrew empieza a bajar la velocidad en su solo, pero que siempre van a terminar en un épico clímax, una sección de la obra donde se llega al éxtasis y la parte más alta de esta. La película no necesita decirnos que Andrew tomó un camino oscuro, porque el simple hecho de que haya logrado hacer ese solo ya nos demuestra que desde el momento en el que se sentó a tocar el primer compás de Caravan, ya eligió ese camino. Desde el momento en el que en lugar de irse humillado y avergonzado y no volver a tocar jamás, como lo pudo haber hecho en su momento Charlie Parker, él elige volver y probarle a todo el mundo que él es un grande en la batería. Él ya elige ese camino de oscuridad. La escena es hermosa, pero el trasfondo de esta no lo es. Ambos personajes creen que ganaron. Andrew logró su objetivo y probar que era uno de los grandes, mientras que Fletcher manipuló a Andrew hasta el final de la película para lograr su objetivo también, que era en sus palabras tener a su propio Charlie Parker. Como mencioné anteriormente, el director de la película sugiere que Andrew terminará muriendo de una sobredosis a sus 30 años. Si bien para mí esto no tiene que ser exactamente así, a pesar de que la película lo deja bastante en claro en una ocasión, podemos decir sin duda alguna que no va a tener una vida feliz.
Andrew se enfocó tanto en esos 9 minutos de su vida, en esos 9 minutos en los que dura Caravan, que descuidó los años que va a durar el resto de su vida. Podría describirlo como una sensación de vacío después de alcanzar la gloria, como cuando le ponemos tanto trabajo a una obra, a algo que nos apasiona, lo terminamos, estamos satisfechos con el resultado, pero no podemos evitar preguntarnos, ¿ahora qué hacemos? Y esto es inevitable, están todas las personas. Esa es mi idea de lo que le pudo pasar a Andrew después de eso. Él alcanzó su objetivo, pero de a poco se va a dar cuenta lo mucho que necesita los otros aspectos de la vida humana. De hecho, se me olvidó mencionar una escena donde él intenta volver con su exnovia, pero es demasiado tarde ya que ella está con otra persona. Esta escena nos muestra que él no es un robot, y por más que intente obsesionarse más y más con la música, al final del día va a necesitar relacionarse con otras personas, tener experiencias humanas más allá de ensayar con la batería. Y él se va a dar cuenta de esto después de alcanzar la gloria, porque después de eso la vida sigue, y esas necesidades básicas de relacionarse las va a volver a sentir. Parte 5. Cuando la música es un deporte. Reflexión. Se habló mucho de esta película y cómo la misma expresa un mundo fantasioso de la música, y cómo a varios les disgustó esto. Como ya expresé en reiteradas ocasiones, nunca estuve de acuerdo en la forma en la que Andrew y Fletcher tratan a la música, pero no por eso creo que la película sea mala, o literalmente nos esté diciendo que la música es ensayar 10 horas al día hasta que sangren las manos. Como cualquier obra, pone como personaje principal, o en el foco, ese acto o idea que considera que es un peligro para las personas, para describirlo a profundidad y mostrar todo lo que causa la idea en cuestión. No creo que la película está glorificando la autodestrucción como algunos quisieron observar, más que nada si tenemos en cuenta los comentarios del director que fui mostrando durante todo el análisis. Él mismo dice que la película sirve para plantearnos nuestros valores acerca del trabajo y la obsesión. Mi conclusión es que la música no es un deporte, y como dije, hay grises, hay matices en esta afirmación. En la música no creo que todo sea éxtasis y felicidad. Creo que hay momentos aburridos y tediosos donde tenemos que practicar mucho si queremos mejorar, o al menos dependiendo de los objetivos que tenga cada uno. Pero de la cosa más simple a la más ambiciosa y compleja, todos necesitamos practicar y pasar por esos momentos. El tema es no obsesionarse, buscar el balance y también ver si vale la pena, en nombre de nuestro ideal de belleza, en algunos momentos dedicarle más tiempo a mejorar en nuestro instrumento, a pesar de descuidar otros aspectos importantes de nuestra vida. Creo que el camino es personal, porque de nuevo, la música es personal. Y obviamente no podemos decirle a alguien como Andrew que pretende tocar en la mejor banda del país que se tiene que relajar un poco con lo que hace. La verdad es que él necesita practicar y es la única forma en la que va a poder cumplir sus sueños. Por eso digo que cada uno tiene que determinar si lo que hace merece el sacrificio que le están poniendo. Nadie más que ustedes conoce su propia vida, sus debilidades, fuerzas y límites. Entonces ustedes deciden si vale la pena. Yo personalmente creo que hay momentos donde podemos darnos la libertad de dejarnos llevar. Es decir, la música es mi pasión y el sentido de mi vida después de todo. Es mi forma de validar mi existencia. Y encuentro perfectamente normal el esfuerzo que varios y yo ponemos en esto de la música. Para mí en algunas ocasiones sí vale la pena dejarnos llevar un poco y trabajar más de lo normal, pero para nada en el contexto de la película, donde estamos hablando de personas con verdaderos problemas mentales, una relación abusiva, compañeros de estudios que se tratan muy mal entre ellos y un ambiente donde la música como algo bueno casi no existe. Y por no mencionar que Andrew estuvo a punto de morir en medio de la película. Yo para nada estoy de acuerdo con ese tipo de obsesión. Creo que la película lo que mostró fue algo exagerado, para que entendamos de forma más cruda a dónde nos pueden llevar todos estos ideales de querer ser los mejores. Por eso, de nuevo, eso depende de los valores de cada uno y qué significa la música para ustedes. Por mi parte, creo que ya dejé bastante en claro lo que significa para mí. En fin, este fue el análisis de Whiplash. Espero les haya gustado. Sinceramente, esta película me encanta y no creo que deje de pensar en ella nunca. Creo que siempre va a estar presente en mi vida. Para los que se quedan al final del video, quisiera aprovechar para decir rápidamente que el canal va a seguir activo y voy a seguir analizando y criticando otras películas. No sé con qué frecuencia sacaré los videos, pero estoy seguro que mínimo un video por mes tengo que sacar. Prefiero hacerlo de esta forma porque siento que hago mejores videos cuando me tomo mi tiempo y al máximo detalle lo que estoy haciendo. Así sale un trabajo más sincero y honesto de mi parte. Compartan el video, denle me gusta y todo eso para que el canal tenga más repercusión
porque no haría estos videos larguísimos si no hubiese gente que los ve. Realmente me motivan sus comentarios a seguir adelante con el canal. Eso es todo, gracias por ver.